Nuestra proclamación de este día la tomamos de Primera de Crónicas 28, versículo 20. Estas son las instrucciones que David le dio a Salomón para completar el templo. Están en la segunda persona del singular, pero nosotros las hemos aplicado a nuestra vida. Así que las confesamos en la primera persona del singular. ¿Entienden la idea? Una de las funciones de la proclamación es aplicar la palabra de Dios de manera personal. Nos animaremos y esforzaremos y manos a la obra. No temeremos ni desmayaremos, porque Jehová Dios, nuestro Dios, estará con nosotros. Él no nos dejará ni nos desamparará, hasta que acabemos toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Amén. Ahora vamos a continuar con el estudio de las 6 doctrinas de fundamento que se mencionan en Hebreos 6, 1 y 2. Ya hemos hablado de las 3 primeras: arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios y la doctrina de bautismos. Con respecto a la doctrina de bautismo, señalé que el Nuevo Testamento habla de 3 bautismos diferentes: el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo cristiano y el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, en esta sesión vamos a seguir con la 4ª doctrina de fundamento, que es la imposición de manos. El título que le he puesto a este mensaje es Transmitiendo el poder de Dios. A muchos de nosotros tal vez nos sorprenda un poco ver que la imposición de manos figura entre las doctrinas de fundamento, porque en la actualidad se habla muy poco de esto en la mayoría de las congregaciones. Pero si reflexionamos, veremos que es sumamente lógico, tiene que figurar, ya que la imposición de manos, es decir, la transmisión del poder y de la autoridad de Dios, es lo que le da continuidad al cuerpo de Cristo. Hace que haya continuidad entre un ministro de más alto rango y uno subalterno, y trae continuidad entre una generación y otra. De modo que la función básica de este ministerio de la imposición de manos es hacer que haya continuidad dentro del cuerpo de Cristo. En algunas tradiciones afirman que esta continuidad se ha preservado desde la época del apóstol Pedro hasta ahora. No voy a opinar al respecto. Solo quiero señalar que el razonamiento que está detrás de esto tiene lógica. Necesitamos una manera de continuar de generación en generación, de ministerio en ministerio, y para este fin las Escrituras nos ofrecen esta ordenanza de la imposición de manos. Es interesante, la encontramos en el primer libro de la Biblia, y en realidad se extiende desde allí a través de toda la historia del pueblo de Dios. Es un elemento indispensable en la historia del pueblo de Dios. Yo diría que tiene varios objetivos espirituales. Primero que todo, fijémonos en el hecho de que tocar a otro ser humano con la mano es una reacción humana natural. Una madre que tiene un bebé enfermo, con fiebre, casi sin pensarlo pone la mano en la frente de la criatura. O al encontrarse 2 hombres que no se han visto por mucho tiempo, se dan la mano o ponen su mano sobre el hombro del otro, pero de una manera u otra tocan a la otra persona con la mano. Tocándose con la mano es una de las maneras principales en que los seres humanos hacen contacto con uno. Ahora, en el contexto espiritual, quiero plantear que hay ciertos propósitos que se cumplen. Primero que todo, se transmite algo. En la Biblia vemos que la imposición de manos se usa para transmitir bendiciones, autoridad, sabiduría, el Espíritu Santo, un don espiritual o un ministerio. Permítame repetir esa lista. Se usa para transmitir bendiciones, autoridad, sabiduría, el Espíritu Santo, un don espiritual
o un ministerio. Y en segundo lugar, se usa para comisionar. Es la manera bíblica de comisionar a una persona para que sirva dentro del cuerpo de Cristo. Al hacerlo, se reconoce el llamamiento de Dios. Necesitamos entender que las cosas en la iglesia no se resuelven votando. Dios no está sujeto a nuestro voto. En muchas iglesias se vota para escoger a los pastores o diáconos o quien sea, y en realidad no es bíblico. Dios es el que nombra. Jesús dice a sus apóstoles: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. A mi juicio funciona así para cada función, cada ministerio y cada nombramiento legítimo. No es el hombre quien escoge, sino Dios. Porque Jesucristo es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. Me parece que los nombramientos que no se hacen según la autoridad de Jesús en realidad no tienen validez. A mi juicio, al nombrar a alguien, no somos nosotros los que designamos a la persona para cierto cargo, sino que reconocemos que Dios ha escogido a esa persona para ese cargo. Me parece que estando en una reunión en la iglesia para hablar de diáconos, nuestro propósito no debería ser decidir quiénes queremos como diáconos, sino quiénes ha escogido Dios como diáconos. Es una actitud muy diferente. Nos hemos corrompido bastante por causa de la democracia, la cual no tiene mucha cabida en la Biblia ni en la iglesia. No voy a seguir hablando de eso porque es un tema bastante controversial y no tengo tiempo de caer en polémicas. En segundo lugar, además de ser un reconocimiento, la imposición de manos se usa para apartar a una persona para cierto ministerio o labor. En tercer lugar, se usa para respaldar o dar autoridad. Y en cuarto lugar, se usa para equipar, es decir, transmitir el don espiritual, la autoridad espiritual o cualquier otra cosa que la persona necesite para llevar a cabo la tarea que Dios le ha encomendado. Permítame repetir esta lista porque es importante. La imposición de manos se usa para comisionar a las personas, en el sentido de reconocer quién Dios ha escogido, no de decidir uno a quién se le debe dar el cargo. Se usa para apartar a una persona para una cierta tarea o un cierto ministerio, y también para respaldar a la persona transmitiéndole autoridad. Además, se usa para equiparlo, proveyéndole toda la autoridad espiritual y todos los dones que necesitará. Miremos ahora algunos ejemplos, primeramente del Antiguo Testamento. Busquemos en Génesis 48 y leamos desde el versículo 8 hasta el versículo 19, que es un pasaje muy interesante. En este pasaje, José trae a sus dos hijos a su padre Jacob, que también se llama Israel, para que Jacob bendiga a sus nietos. Y permítame decir que después de la bendición de Dios, la bendición más deseable es la de un padre o de un abuelo. Quiero decirles a todos ustedes, especialmente a los jóvenes, que si es posible, obtengan la bendición de su padre sobre cualquier cosa. Es sumamente importante. La única bendición que vale más es la bendición de Dios. Verán que en la Biblia se le daba una gran importancia a la bendición del Padre. Pues aquí estamos. En el versículo 8, y vio Israel, es decir, Jacob, los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí, es decir, Egipto. Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía verlos. Hizo pues acercarse a él, y él los besó y les abrazó. Y dijo Israel, Jacob, a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Si hay una cosa que me conmueve profundamente, es la fidelidad de Dios. No es por el dolor ni tristeza, pero cada vez que pienso en la fidelidad de Dios, se me salen las lágrimas.
Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Fíjense el respeto que las personas en la Biblia mostraban hacia los padres y las personas mayores. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Generalmente el primogénito recibía la mayor bendición, y ésta se transmitía con la mano derecha. José tenía todo arreglado para que Manasés, que era el mayor, estuviera enfrente de la mano derecha de Jacob. Pero Jacob, movido por el Espíritu Santo, cruzó las manos y puso la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés. Y bendijo a José diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. ¿Saben cuándo ocurrió esto? Cuando Jacob se encontró con el ángel en Peniel, a eso se refería. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿Se dan cuenta además de lo importante que es transmitir un nombre? Muchas de estas cosas ya no están de moda hoy día, pero para Dios nunca han dejado de tener vigencia. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: No es así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: En ti bendecirá Israel, diciendo: Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Es un cuadro muy gráfico, ¿verdad? Como ve, es muy exacto. Ya se sabía que la bendición mayor vendría de la mano derecha del Padre. Y era algo tan real que verdaderamente se transmitía algo. No era simplemente una formalidad ni una ceremonia. Era un acontecimiento vital en la vida de dos jóvenes, Efraín y Manasés. En realidad determinó su destino de ahí en adelante. Pues nunca debemos subestimar el significado y la importancia de la imposición de manos cuando se administra por obra del Espíritu Santo. Y ahora vamos a mirar Números 27, donde vemos que Moisés le estaba diciendo al Señor que era tiempo de nombrar al líder que lo había de seguir. Moisés sabía que no entraría a la tierra prometida, pero se preocupaba muchísimo por el pueblo de Dios, Israel. De modo que le dijo al Señor en Números capítulo 27, versículo 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Me parece eso importante. Él es el Dios de los espíritus de toda carne. Es el Dios que conoce el espíritu de cada persona. Él ve lo más profundo del carácter humano. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y toda la Biblia nos dice, desde el principio hasta el fin, que las ovejas sin pastor serán esparcidas y se convertirán en presa. Es un mensaje que se encuentra en toda la Biblia. Permítame decir que, salvo en circunstancias muy excepcionales, cada uno de ustedes debería tener un pastor humano que cuide de su alma con mucho cuidado. Es sumamente
importante. Regresaremos a eso dentro de poco al estudiar otros temas. En fin, ¿cómo respondió el Señor? Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él. Me gusta eso, no toda tu dignidad, porque Moisés tenía autoridad única, pero dale una buena porción de tu dignidad porque la va a necesitar. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él, de Josué saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés, pues toda la congregación tenía que ser testigo de que la autoridad de Moisés, a quien había seguido por 40 años, se transmitía a su sucesor. Fue un acontecimiento crucial para el bienestar de todo el pueblo de Dios. Además, no fue solo una ceremonia. Algo muy real sucedió a Josué. En Deuteronomio versículo 34 vemos el siguiente comentario que es interesante. Deuteronomio 34, versículo 9. Y dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que recibió mediante la imposición de manos? Recibió el espíritu de sabiduría. No fue simplemente una formalidad, ni una ceremonia. Fue una verdadera transacción. Sigamos ahora con otro ejemplo del Antiguo Testamento. En Segunda de Reyes, capítulo 13, es la escena final del ministerio de Eliseo. Sin embargo, en realidad no fue la escena final, porque como recordarán, Eliseo murió y fue sepultado, y luego una banda de merodeadores vino a invadir a Israel, y los que estaban sepultando a otro hombre tuvieron que arrojar el cadáver en el sepulcro de Eliseo y huir. Al tocar los huesos de Eliseo, el muerto revivió. ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso que el poder de Dios se pueda transmitir de tantas maneras! Bien, vamos a seguir. Leamos Segunda de Reyes 13:14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Eso es tan... ¿qué diría yo? No es lo que nos imaginaríamos. Murió de una enfermedad y sus huesos estaban tan impregnados del poder de Dios que cuando un muerto llegó a tocarlos revivió. Eso no puede explicar. Hay algunas cosas que no se pueden explicar. Permítanme contarles algo que pasó. Estoy tan cansado de que la gente siempre quiera darle una explicación a todo lo que hace Dios. En Sudáfrica hace unos años, Rudy y yo estábamos ministrando en una iglesia y el pastor asociado, un hombre joven, había estado jugando squash. Se había caído, fracturado el brazo en 4 lugares. Vino para que oráramos por él y yo dije: sé que esto suena extraño, pero voy a ver sus piernas porque eso es lo que Dios me ha dicho que haga. Si sus piernas no tienen el mismo largo, la pierna más corta crecerá y usted será sanado. Luego dije: asegúrese de darle gracias a Dios por su sanidad. Cuando la gente tiene una verdadera necesidad, hace muchas cosas extrañas que no haría en otras ocasiones. De modo que así lo hicimos. Yo le sostuve la pierna y ésta creció. Yo sabía que Dios lo había tocado. Regresó al doctor y le hicimos una radiografía. Esto es lo que no puedo explicar. Había tenido 4 fracturas en el brazo. 3 de ellas habían sanado completamente y la cuarta todavía estaba ahí. El pastor de más alto rango me dijo: explíqueme eso. No puedo explicarlo. Pudiera decir que su fe llegaba a un 75%, pero no sería una explicación muy convincente. Estoy tan cansado de que la gente quiera saber y poder explicar todo lo que hace Dios. Hay muchas cosas que hace Dios que no puedo explicar. No me preocupa, en lo absoluto, dejárselas a Él. Pero en fin, sigamos con la historia.
Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eso fue lo mismo que Eliseo mismo le dijo a Elías cuando éste fue arrebatado en el carro. Y aquí hay en realidad un mensaje para todos nosotros. Un hombre que verdaderamente conoce a Dios puede defender a una nación. Puede ser más fuerte que un ejército. Y Joás, que no era un rey muy piadoso, reconoció lo que Eliseo representaba para su pueblo. Y le dijo a Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él, el rey, su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente, que era donde se encontraba Siria, el enemigo de Israel. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria. ¿Por qué herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos? Y vemos que Joás tiró con las saetas 3 veces, y 3 veces venció a los sirios. Eliseo se enojó con él porque debió haber tirado más veces. Pero lo que quiero sacar a relucir es que lo que hizo que eso tuviera efecto fue que Eliseo puso las manos sobre las manos del rey cuando éste sostenía el arco. Una vez más, eso es algo sobrenatural, pero muestra que algo real puede suceder cuando una persona le impone las manos a otra. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Y quiero examinar los objetivos de la imposición de manos en el Nuevo Testamento. Primero que todo, es para impartir sanidad a los enfermos. Al comisionar a sus discípulos, Jesús dijo en Marcos 16 y los versículos que siguen: y estas señales seguirán a los que creen. Y la quinta señal era: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En otras palabras, imponerles manos a los enfermos era una manera de ministrar la sanidad de Dios a los enfermos. En Santiago 5, versículos 14 y 15, hay otra ordenanza. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros, algún creyente? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso es parecido. Los ancianos han de orar por él e imponer manos, pero también han de ungirlo con aceite. Y como me imagino que sabrán, el aceite siempre es un tipo del Espíritu Santo. De modo que el aceite no produce la sanidad, sino que es un símbolo de que mediante esa ceremonia el Espíritu Santo toca el cuerpo del enfermo. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre simplemente imponer manos e imponer manos y ungir con aceite? Quiero plantearles, y esta no es sino una regla general, que la imposición de manos sin el ungir con aceite era para personas que no eran miembros de la iglesia. Pero para los miembros de la iglesia, después de imponer manos, se ungía con aceite. También quiero señalar que el Nuevo Testamento indica que generalmente cada creyente debe formar parte de una congregación. Porque dice: ¿está alguno enfermo entre los creyentes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite. Ahora, si una persona asiste a una iglesia el domingo por la mañana y a otra el domingo por la noche, ¿a cuáles ancianos llamará? Y si la persona no tiene ancianos a quienes llamar, ¿qué hará cuando esté enfermo? ¿Se dan cuenta? En otras palabras, el Nuevo Testamento asume que, con ciertas excepciones, el creyente será miembro de una congregación, que los líderes lo conocerán y que él reconocerá su liderazgo y tendrá acceso a su ministerio. Permítanme mencionar otra cosa. Esto no tiene que ver con nuestro tema, pero en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, se envían 7 mensajes. Se envían a 7 iglesias. Solo a las iglesias. Si no pertenecía a una iglesia, no recibía el mensaje. Siento que Dios quiere que haga hincapié en esto. Siento que algunos de ustedes son como las cabras monteses. Se encuentran muy separadas de la manada y no tienen pastor.
Es peligroso estar en esa situación. Someterse a la autoridad humana requiere humildad, pero Dios bendice a los humildes y resiste a los soberbios. Así que usted tiene que escoger. Hay excepciones, hay situaciones en que esto no se aplica. No sea una excepción si debería ser parte de la regla. Luego, el siguiente propósito en el cual es apropiado la imposición de manos es el de impartir el don del Espíritu Santo. En Hechos 8 leemos, antes que nada, cómo Felipe fue a una ciudad de Samaria y predicó a Cristo, y sus palabras fueron confirmadas por milagros y señales, y todos los habitantes de la ciudad que creyeron fueron bautizados. Fueron salvos porque Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero los apóstoles no estaban satisfechos, porque sabían que faltaba algo. De modo que en Hechos 8:14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Como ya señalé anteriormente, es una indicación muy clara de que en cierto sentido es posible ser salvo sin haber recibido el Espíritu Santo. Ahí dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, lo que yo llamo una inmersión desde arriba, una inmersión estilo cataratas del Niágara. El versículo 17 dice, entonces los apóstoles les imponían las manos y recibían los creyentes el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder. Fíjense que ahí dice que se daba el Espíritu Santo mediante la imposición de las manos de los apóstoles. Y en el próximo capítulo, después que Saulo tuvo el encuentro con Jesús en el camino a Damasco, estando allí en una casa en Damasco, sin poder ver y en ayuno por 3 días, Dios le dijo a Ananías, un simple discípulo, no un apóstol, ni un profeta, sino un simple discípulo. Le dio instrucciones para que fuera a la casa donde estaba Saulo y que le impusiera las manos y orara por él. Dice que le impuso las manos y recobró la vista. Recibió el Espíritu Santo y fue bautizado. Así que entiendan que la imposición de manos no se limita a personas con un ministerio especial. En el contexto de la voluntad de Dios, cualquier persona puede ser guiada a imponer manos sobre otra persona. Ruth me recordó esto mientras estábamos en la oficina, pero esta es una historia bastante fuera de lo común. Estábamos en Kona, en Hawái, y yo había estado muy enfermo, y aún no me recuperaba. Estábamos caminando por la calle, y un hombre se nos acercó corriendo y dijo, ¿pueden orar por mí? Estoy enfermo. Le pregunté qué le pasaba y él dijo que había sido electrocutado. ¿Saben lo que es eso? Había recibido una descarga eléctrica de alto voltaje. Sus hombros estaban paralizados. No podía levantar las manos más que esto. Pues yo estaba un poco renuente a orar por él, pero él seguía insistiendo. De modo que nos detuvimos en medio de la calle, justamente a la puerta de un restaurante, y oramos. Ruth puso las manos sobre sus hombros. Al día siguiente, durante el tiempo devocional en Juventud con una Misión, levantó las manos más arriba de la cabeza. Había recibido un milagro mediante la imposición de manos. Más adelante él vino a vernos cuando estábamos ministrando en Arizona y nos dijo que había ido al doctor a hacerse un examen. El doctor dijo, he examinado sus hombros y es imposible que usted pueda levantar los brazos más arriba de la cabeza. Ese es solo un pequeño ejemplo de lo que hará la imposición de manos. Una vez más en Éfeso, ya hemos visto eso en otro contexto. Pablo llegó allí y encontró a unos discípulos, pero no eran sino discípulos de Juan el Bautista. Pablo les explicó el Evangelio, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, hablaron en otras lenguas y profetizaron. Así que la imposición de manos es una manera muy bíblica de transmitir el poder del Espíritu Santo.
En realidad hay 5 ejemplos principales en el Nuevo Testamento y es interesante. En 2 casos, el día de Pentecostés y en la casa de Cornelio, simplemente vino de Dios de manera soberana. En los otros 3 casos, es decir, en Samaria, en el caso de Saulo de Tarso y en Éfeso, fue transmitido mediante la imposición de manos. Así que depende de cómo guíe Dios. He tenido el privilegio de guiar a miles de personas a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El fuerte mío es lograr que las personas crean que si buscan al Señor, recibirán. Yo impongo manos sobre las personas, pero no es lo más usual. Y puedo decir que por la gracia de Dios he visto a miles de personas recibir directamente el Señor. Ahora vamos a seguir. Otro propósito de la imposición de manos es comisionar a los siervos de la iglesia, que a veces se llaman diáconos. Me pregunto cómo cambiarían algunas iglesias si se dieran cuenta de que en griego la palabra diácono quiere decir siervo. Quiero decir, en algunas iglesias, la junta de diáconos tiene mucha autoridad. ¿Cómo sería si se llamara la junta de siervos? Alguna terminología que usamos la usamos mal. Rudy y yo fuimos a Pakistán una vez y teníamos que pasar por inmigración y la aduana. El aduanero, que era pakistaní, me preguntó qué era yo. Era un país musulmán y pensé, tienes que tener bastante cuidado. Finalmente dije, soy ministro. Pensé que ese era un término bastante seguro, que la mayoría de las personas no entienden. De ahí en adelante me recibieron a cuerpo rey en todas partes, me hicieron pasar al principio de la fila, etc. Después me di cuenta que él pensó que era ministro del gobierno de los Estados Unidos. Estamos tan lejos del verdadero significado de la palabra ministro, que significa siervo. Hermano o hermana, si usted es un ministro, es un siervo del Señor y un siervo del pueblo de Dios. Bien. La iglesia en Hechos 6 tenía un problema muy bueno. Estaban creciendo tan rápidamente que no podían cuidar de todos los pobres y de todas las viudas que necesitaban su atención. Permítanme señalar otra cosa con respecto a la iglesia del Nuevo Testamento. Invariablemente se responsabilizaban por sus viudas. Era algo que se daba por hecho. El problema hoy es que el gobierno se ha hecho cargo de tantas funciones que la iglesia en realidad no se da cuenta de su responsabilidad. Todavía pienso que la iglesia tiene cierta responsabilidad hacia los pobres, sea como sea que esta responsabilidad se lleve a cabo. Entonces, los creyentes vinieron a los apóstoles y dijeron, las cosas no están funcionando bien, nuestras viudas no están siendo atendidas. Así que los apóstoles dijeron, está bien, vamos a tomar ciertas medidas. Era una situación bastante grave. Los 12 apóstoles convocaron a la congregación y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál es el ministerio apostólico? La oración y el ministerio de la palabra. No es la administración. Dijeron, podemos conseguir a otras personas que se encarguen de la administración, nosotros seguiremos con nuestra responsabilidad. Escojan a 7 hombres conocidos de entre ustedes, y todos ellos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva no se nombraba ni a un diácono a menos que éste fuera lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos la sabiduría de los apóstoles, porque los diáconos iban a encargarse de las finanzas, así que dijeron que la congregación los escogiera. Luego los tomaron, los ordenaron y les dieron el cargo. Y después de eso la congregación ya no se podía quejar de estos hombres, porque ellos mismos los habían escogido. ¿Se da cuenta de lo sabio que es Dios? Dice que trajeron a estos hombres y los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Los ordenaron. Podemos decir que eran diáconos, pero en realidad la palabra diácono no se usa allí, yo preferiría decir ayudantes. Los apóstoles dijeron, estamos tan ocupados que necesitamos ayudantes. El puesto de ayudante era sumamente importante.
Es interesante ver lo que pasó con dos de aquellos hombres. Esteban llegó a ser el primer mártir, y Felipe el evangelista reconocido por Dios. Así que, hermano o hermana, si usted empieza teniendo el puesto de un siervo, recuerde que puede ser un trampolín que lo lleve a otra cosa. De hecho, si no empieza como siervo, en realidad Dios nunca lo ascenderá, porque Dios solo asciende a las personas que empiezan desde abajo de la escalera. Otro propósito de la imposición de manos es enviar a apóstoles. No sé si algunos de ustedes piensan que solo hay 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, no es así. He contado unas 20 personas que fueron llamadas apóstoles. Hubo los 12 apóstoles originales y luego hubo otros apóstoles cuyos nombres se mencionan. Miremos algunos de ellos. En Hechos 13 habla de la iglesia en Antioquía, que en muchos aspectos era una iglesia modelo. De hecho, en algunos aspectos se adelantó a la iglesia en Jerusalén, que se quedó atrás, al centrarse demasiado en los asuntos internos. Ese es uno de los grandes problemas de nuestras iglesias hoy. La mayoría de ellas están tan concentradas en lo que está pasando dentro de la iglesia que no tienen tiempo para su verdadera misión, que es predicar el evangelio a los que no lo han escuchado. Pero las personas en Antioquía tenían una visión diferente y esto es muy importante. En Hechos 13, comenzando en el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Se nombra a 5 de ellos: Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo, quien llegó a ser Pablo. Si podemos creer para tener profetas y maestros, entonces el camino está abierto para los apóstoles. Les mostraré de qué manera. Ministrando estos al Señor, y creo que la Nueva Versión Internacional dice mientras adoraban al Señor. Es tan importante, voy a hablar de eso más adelante. La adoración es la clave de tantas cosas. Mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Fíjense que el Espíritu Santo estaba hablando como Dios: apártenme a estos dos hombres. ¿Cómo creen ustedes que lo habrá dicho? ¿Se habrá oído una voz de la nada o habrá hablado el Espíritu a través de uno de los 5 hombres? Usted puede decidir cuál va a ser su opinión, pero personalmente creo que fue una palabra profética. Entonces, habiendo ayunado y orado, creo mucho en el ayuno y la oración. No tengo tiempo de entrar en detalles, pero en la iglesia nunca pasarán muchas cosas hasta que la gente aprenda a ayunar y a orar. Esta era la segunda vez que ayunaban. Ya estaban en ayuno cuando recibieron el mensaje. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, los enviaron. Por favor, noten que no escogieron al líder de jóvenes subalterno, que es lo que hacen algunas iglesias. Escogieron a los 2 hombres más capaces. Enviaron lo mejor que tenían. Cuando se trata de la obra del ministerio, Dios envía a personas de alto rango, no a inferiores. Aquí también la iglesia hoy día tiene muchísimo que aprender. Las personas que son, entre comillas, misioneros o como los llamemos, no deberían ser las personas con posiciones menores en la iglesia, sino las personas más capaces, escogidas por Dios. Pero tenemos un énfasis totalmente erróneo en cuanto a nuestra estructura interna y estamos tan concentrados en nosotros mismos que en realidad no tenemos la visión del Señor. No sé si me van a perdonar lo que voy a decir, pero creo que muchas personas involucradas en el movimiento actual del Espíritu Santo en algunos países son como los astrónomos en la época de Ptolomeo. Si saben un poco acerca de la astronomía, y yo no sé mucho, pero Ptolomeo estaba convencido de que el Sol giraba en torno a la Tierra. Vino Copérnico y dijo: eso no es cierto, es al revés. La Tierra gira en torno al Sol, y es típico que la iglesia quiso darle muerte por decir eso. Apenas escapó con su vida. ¿Por qué se enfureció tanto la iglesia? Porque iba en contra de sus tradiciones. Pienso que hay muchos cristianos que todavía viven en la época de Ptolomeo. Creen que el Hijo de Dios gira en torno a nosotros. Todavía no se han dado cuenta de que es al revés.
nosotros giramos en torno al Hijo de Dios. Jesús no existe para beneficio nuestro. Nosotros existimos para su gloria. Lo podemos ver en los cánticos que se cantan. Se concentran totalmente en lo que Jesús hará por uno. Eso es maravilloso, pero es menos importante de lo que nosotros haremos por Jesús. Ahí es donde está el énfasis. De todas maneras, esa iglesia envió a las personas más capacitadas que tenía. Eran profetas y maestros. Pero si siguen leyendo en el próximo capítulo de Hechos, capítulo 14, hablando de estos dos hombres, en cierto lugar dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y luego dice en el versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, etc., habían llegado a ser apóstoles. ¿Cómo? Por el hecho de haber sido enviados por una iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Si una persona no ha sido enviada, no es apóstol. Entonces aquí tenemos dos hombres que no figuran entre los 12 apóstoles originales, pero ahora Pablo y Bernabé se les llaman apóstoles. ¿Cómo llegaron a ser apóstoles? Por nombramiento del Espíritu Santo. ¿Cómo oyeron la voz del Espíritu Santo? Estaban orando, ayunando y adorando a Dios, y cuando el liderazgo de la iglesia hace eso, veremos surgir apóstoles. Bien, después vemos que en el Nuevo Testamento la imposición de manos también se usa para nombrar ancianos. En Hechos 14:23, el capítulo donde hemos estado leyendo, dice, y Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia, de modo que inicialmente eran los apóstoles los que nombraban a los ancianos. Luego, al escribirle a Timoteo, que era su representante en la ciudad de Éfeso, Pablo dice en 1 Timoteo 5:17 y los siguientes versículos. Le está dando instrucciones acerca del tipo de persona que debe ser un anciano y dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, si analizan el Nuevo Testamento, lo de doble honor significa algún tipo de remuneración financiera. En el Nuevo Testamento, la palabra honor no es solo un título. Quiere decir mostrar respeto en cómo manejar las necesidades de las personas. A veces digo que el sumar 2 veces 0 es todavía 0. De modo que hay un patrón de remuneración y aquellos que dedican todo su tiempo a la palabra de Dios deben ser remunerados por las personas que sirven, según el tiempo que den. Ahora, Pablo sigue hablando de cómo tratar con los ancianos. Versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Por favor, esto es muy importante. No admita una acusación contra un hombre que tiene el puesto de anciano, a menos que sea confirmada con por lo menos 2 testigos. He visto tantos casos donde hombres de Dios han sido calumniados y la gente ha creído la calumnia sin jamás exigir que haya 2 o 3 testigos. Nunca haga eso. Porque una de las principales maneras en que Satanás ataca a los que están en el ministerio es levantando acusaciones falsas contra ellos. Esta es la manera de protegerlos. No admita una acusación contra un anciano a menos que sea confirmada con por lo menos 2 y preferiblemente 3 testigos. Muchísimas cosas en la iglesia cambiarían si acatáramos esa regla. Pablo sigue diciendo, en el mismo capítulo, versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, lo cual no tiene lugar en el reino de Dios. Luego dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro.
Eso está en el contexto de cómo tratar con los ancianos. Así que cuando dice que no se le debe imponer las manos a ninguno con ligereza, quiere decir que no se debe nombrar a un anciano apuradamente. Hay que asegurarse de tener la mente de Dios. Hay que tener mucho cuidado de que la persona reúna las condiciones necesarias. Porque, como he dicho muchas veces, es mucho más fácil imponer manos que retirar la imposición de manos. Una vez que se ha nombrado a un anciano, es muy difícil deshacerse de él, si se ha hecho un nombramiento indebido. Pablo le dice a Timoteo que tenga muchísimo cuidado, que no le imponga las manos a nadie para designarlo un anciano, hasta que esté absolutamente seguro de que Dios lo ha escogido. Y luego dice que no participe en pecados ajenos, porque si uno nombra como anciano a un hombre que no es digno, que tal vez se aproveche de la congregación y del pueblo de Dios, éste está participando en su pecado. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado. Y quiero decir que nuestra iglesia, que no siempre es una iglesia modelo, pero cuando designan ancianos, créanme, se les examina rigurosamente. Quiero decir, esos hombres pasan 2 días contestando preguntas. Se toma en cuenta todo. Creo que el nombrar ancianos apresuradamente acarrea muchos problemas en la iglesia. ¿Se dan cuenta cuántas lecciones aprendemos de esto de imponer manos? No es un asunto insignificante. Entonces, ¿cuál es el propósito de la imposición de manos en todos estos casos? Ya sea para comisionar a siervos, enviar a apóstoles o designar ancianos. Era para transmitir autoridad y apartar, respaldar y equipar a una persona para que sirva. La imposición de manos también tiene otro propósito. Pablo les escribió a los cristianos romanos y dijo: quisiera venir a ustedes a impartir algún don espiritual. Pero en ese momento no fue después. En 2 de Timoteo 1:6, Pablo dice, escribiéndole a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. De modo que un don le fue impartido a Timoteo mediante la imposición de las manos de Pablo. En griego la palabra aquí es carisma, de donde nos viene la palabra carismático. Permítanme darles mi opinión personal, y no tienen que estar de acuerdo conmigo. Todavía pueden llegar al cielo, con tal de que me amen. A mi juicio, el carisma que le fue impartido ahí a Timoteo fue el apostolado, porque veremos que hay otros apóstoles. Examinemos el apostolado de Timoteo. Timoteo también fue apóstol. Tal vez no lo sabían. Se lo voy a mostrar en la Biblia. Primera Tesalonicenses 1, versículo 1. Primera Tesalonicenses 1:1. La carta fue escrita a la iglesia de los tesalonicenses por 3 personas, lo cual era normal en el Nuevo Testamento. Pablo, Silvano, o sea Silas, y Timoteo. Estos fueron los autores del libro. No solo Pablo, sino Pablo, Silas y Timoteo. Entonces, en el capítulo 2 de esta carta, versículo 6. Estos mismos hombres, Pablo, Silas y Timoteo, dijeron: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. De modo que los 3, Pablo, Silas y Timoteo, eran apóstoles. Entiendan bien que el ministerio de los apóstoles todavía tiene vigencia, porque en Efesios 4 Dios dice que Él ha puesto apóstoles en la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cualquier persona honesta tendría que reconocer que todavía no hemos llegado a la unidad de la fe. ¿Es cierto? Se necesitan apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros. Se necesitan todos, hasta que la obra haya sido completada. Entonces, como acabo de señalar, ¿cuántos tenemos ahora?
están Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, y hay unos 4 o 5 apóstoles que fueron nombrados después del día de Pentecostés. Quiero tomar un tiempo para examinar la cuestión del apostolado de Timoteo. No el apostolado de Pablo, sino de Timoteo. He señalado que a Timoteo se le llama un apóstol. ¿Cómo llegó a ser apóstol? Creo que esto es algo sumamente importante, porque necesitamos desesperadamente tener apóstoles en la iglesia. Aunque debo señalar que Jesús elogió la iglesia de Éfeso porque sometió a prueba a los que decían ser apóstoles y no lo eran, los halló mentirosos. No acepten el testimonio de todos los que dicen ser apóstoles. Tienen que ser probados. ¿Saben dónde terminan los mentirosos? ¿Lo saben? ¿No saben dónde terminan los mentirosos? Terminan en el lago de fuego. De modo que es algo sumamente serio. El que dice ser apóstol y no lo es, se dirige hacia el lago de fuego. Ahora, examinemos esta situación. En Hechos 16, Pablo ha empezado junto con Silas un segundo viaje misionero, y dice en el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Generalmente, uno de los requisitos necesarios para cualquiera que va a ocupar un puesto importante en la iglesia es que su propia congregación dé buen testimonio de él. Si su propia gente no puede hablar bien de él, tiene muy poca importancia lo que digan de él los demás. Hace años, estando en Jerusalén, aconteció que nos enviaron a una dama de Suecia para que trabajara con nosotros. Mi primera esposa, Lidia, que era muy perspicaz, leyó entre líneas todas las recomendaciones, que eran muchas, y dijo: falta una sola cosa. No hay ninguna recomendación de su propia iglesia. La aceptamos y lo lamentamos muchísimo. Nos causó muchos problemas. Así que trato siempre de aprender de esa lección. Al escoger a una persona, la recomendación más importante viene de la gente que ha vivido con ella, que ha trabajado con ella, que la conoce. Si estos no pueden recomendarla, no hay ninguna otra recomendación que valga. Los ancianos de las iglesias en las que él había estado ministrando hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo lo llevó consigo y le dijo: ven conmigo. Y más adelante leemos, y tenemos que fijarnos bien en lo que dice en 1 Timoteo 4, versículo 14. 1 Timoteo 4, 14. Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Así llego a la conclusión de que se había dado una palabra profética que decía que Timoteo debía acompañar a Pablo y a Silas. Basado en esa palabra profética y porque conocían su carácter, los ancianos de la iglesia local le impusieron manos a Timoteo y lo enviaron. Recibió el don, el carisma de apostolado. Así es que lo entiendo yo. Ahora, también hay que considerar lo que ya hemos leído en 2 Timoteo 1:6, donde Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso se pudiera entender de muchas maneras. Creo que la interpretación más factible es que en Listra la profecía se dio y fue debidamente probada, y decía que Timoteo debía salir con Pablo y con Silas. Los ancianos dijeron: lo respaldamos. Pablo dijo: lo recibo. Y Pablo y los ancianos le impusieron manos y le impartieron el carisma del apostolado. Bien, es sumamente importante notar que la profecía era muy significativa. La profecía o es significativa o es una pérdida de tiempo. En 1 Timoteo 1, versículo 18,
Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ahora bien, ese es verdaderamente uno de los propósitos de la profecía: animar a alguien que va a tener oposición, para que sepa que Dios verdaderamente lo ha escogido. Incluye este pequeño incidente en mi libro, La imposición de manos. Y llegó aquí a Nueva Zelanda. Y un líder cristiano bastante conocido en Nueva Zelanda, cuyo nombre no voy a mencionar, recibió una profecía estando en los Estados Unidos. Decía que él debía hacer una cierta labor. Él se desanimó mucho y estaba a punto de darse por vencido cuando leyó esto y dijo: voy a guiarme por las profecías. Les diré quién fue: el hermano Short. En realidad, esa fue una de las cosas que lo hizo entrar al ministerio que tiene, el cual ha afectado a esta nación y muchas otras. ¿Se dan cuenta lo significativo que puede ser una profecía si viene del Espíritu Santo? Tengo que decirles, amigos, que estoy harto de muchas profecías que oigo. Las llamo adivinación carismática. Las personas entran, le imponen manos a uno y dicen: usted hará esto y aquello. Puede ser, pero en la mayoría de los casos no sucede así. Es difícil a veces distinguir entre lo que es profecía y lo que es adivinación. ¿Saben que los adivinos pueden decir la verdad? ¿Lo sabían? En Hechos 16, una mujer con espíritu de adivinación fue la primera en reconocer quiénes eran Pablo y Silas, antes que cualquier otra persona en la ciudad de Filipos. Ella sabía que estos eran siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Sin embargo, era una sierva de Satanás. Solo quiero advertirles de eso. Ahora, debo hablar, espero que rápidamente, de ciertos peligros. Solo tengo unos minutos. Dos peligros que se mencionan. Primero que todo, el respaldar a alguien que es indigno. Cuando uno lo hace y surge un problema, uno es responsable en parte por el problema que causó. El segundo es lo que llamo contaminación espiritual. Uno puede imponerle manos a una persona y orar para que sea liberada de un espíritu inmundo, pero hay que saber cómo protegerse, porque puede ser que uno también reciba algo de esa persona. O bien podemos impartir el Espíritu de Dios, o bien aquel espíritu, es decir, el espíritu inmundo, puede afectarnos. Recuerdo cuando un grupo de nosotros, estando en el ejército, le impusimos manos a un hombre que estaba sufriendo de una depresión muy fuerte. En realidad, el Señor no nos dio a hacerlo, simplemente lo hicimos. ¿Saben qué pasó? A todos nos atacó la depresión. No nos habíamos protegido. Cuando imponemos las manos necesitamos estar protegidos. ¿Cómo? Con humildad y oración. Sea guiado por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Protéjase con la sangre de Jesús. Sepa cómo mantenerse bajo la sangre de Jesús. Y tenga en mente que Jesús les dijo a sus discípulos: os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén.